del Hijo y del Espíritu Santo. Evangelio según San Juan 15, verso 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Le parece bien si lo leemos todos? ¿Sí? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Amén. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por la oportunidad que nos permite, Señor amado, de estar aquí primeramente en tu casa, para disfrutar, Señor amado, de tu presencia a través de la enseñanza de tu palabra. Háblanos a través de ella, mi Dios, y marca nuestras vidas, Señor amado, porque tu palabra tiene ese poder para transformar todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. Señor amado, toma nuestros cansancios. Toma, Señor amado, todo aquello que pudiera interrumpir, Señor amado, esta comunión que vamos a tener contigo. La quiero poner en tus manos, mi Señor. Padre, que tu Santo Espíritu se glorifique en este lugar, que lleve cautivo todo pensamiento, toda cosa contraria que quiera ser obstáculo para que, oh Dios, yo no pueda recibir esa bendición de parte tuya. Llévatela, Señor, en el nombre de Jesús, y permítenos, Señor, disfrutar de tu presencia aquí en tus atrios. Gracias te doy, mi Rey, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te alabo y te bendigo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, ¿cuántos recibieron hoy o cuántos dieron hoy, como festividad del Día del Padre, algún obsequio a sus progenitores? ¿Cuántos llevaron algún presente? Por lo general este tipo de fiestas suelen conllevar, dar algo a su padre. Por lo general, aquellos cuando estamos golpeados de pronto por la parte financiera, simplemente ahora sé que hasta los regalos son virtuales, por correo mandan las tarjetas, ¿no? Y ahora se obvian inclusive hasta la compra de las mismas. Bueno, lo importante es el gesto, dicen muchos, y hay quienes anhelan este día para poder recibir algo. Mi amado hermano, si uno como padre terrenal espera ser de alguna manera festejado, homenajeado, mi amado hermano, todos nosotros tenemos en común un Padre, y de eso hablando de nuestro Dios. Amén. Nuestro Dios no está esperando, por cierto, una fecha especial para que usted le rinda algún tipo de tributo, para que usted le rinda algún homenaje. Nuestro Dios como tal, todos y cada uno de nuestros días deben de ser siempre dedicados a Él. Cuando el Señor Jesús dio uno de sus preciosos sermones, en medio de su pueblo, Jesús pudo manifestar en el capítulo 15, verso 8, entre muchas cosas que el Señor nos enseñó, nos dice: en esto es glorificado mi Padre. Es decir, en esto mi Padre se enorgullece, con esto mi Padre se alegra o se siente honrado. ¿Sabía usted, mi querido hermano, que en una oportunidad Dios, a través de una confrontación sobre todo contra el pueblo y de manera especial contra los sacerdotes, confrontó haciendo una comparación? Yo sé que muchas veces las comparaciones suelen ser cosas de incomodidad. ¿A cuántas veces usted le ha dicho a su hijo: ¿por qué no eres como fulano, que él sí saca buenas notas? ¿A cuántos le han dicho esas comparaciones? ¿Por qué no te pareces o no tratas de ser como tu primo o como tu tío, o como tu padre, que eres responsable y me ama mucho? ¿Verdad que sí? Así le dicen, ¿verdad?, las mamitas a sus hijos. Mi amado hermano, Dios en una oportunidad tuvo que hacer una comparación, aprovechando, por así decir, la relación que uno pudiera tener con un padre. Y para ello le solicito, por favor, que venga al Antiguo Testamento y vea el texto que nos dice en el último libro del Antiguo Testamento, es decir, en el libro de Malaquías. Acompáñeme, por favor, a ese último libro
el libro de Malaquías, en el capítulo número 1. Voy a leer este texto del verso número 6 hasta su primera parte. ¿Lo tiene? Malaquías, capítulo número 1, verso número 6. El Señor hace una comparación. Yo sé que a muchos no les gusta que los comparen, pero cuando estamos en un error, o de hecho estamos llevando un camino equívoco, a veces es necesario despertar a través de los ejemplos, sí, para poder enmendar nuestros caminos. ¿Lo tienen? Dice el Señor: el Hijo honra al Padre, o por lo menos ese debería de ser, diría yo, sí, debería de ser el estándar, que los hijos, ¿qué deben de dar a sus padres? Honra, es decir, honor, respeto y amor. Y el Señor le dice a su pueblo, sobre todo al sacerdocio, el Hijo honra al Padre. Y adicionalmente hace una comparación, y el siervo o el esclavo también honra a quién, dice la Biblia, honra a su Señor, honra a su dueño, a su amo. Y dice Dios ahí: sí, pues yo soy padre. ¿Cuántos tienen a Dios como padre? Amén. Dios hace ahí, mi amado hermano, una referencia, o diríamos en sí una confrontación con sus palabras bastante seria. Dice el Señor: sí, pues yo soy padre. Hace la pregunta: ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está el sitial que yo tengo o que debería de tener en tu vida? Y para complementar menciona: y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? ¿Dónde está todo aquello, sí, que tú deberías, sí, o debieras, mi amado hermano, sí, manifestarle a Él, sí, ya que Él es tu Señor, tu dueño y también, sí, tu Padre? Mi amado hermano, esta confrontación el Señor la hizo a su pueblo, porque definitivamente el pueblo, como en una oportunidad lo dijo Jesús en frente también de los suyos, el pueblo solamente alababa o glorificaba a Dios de labios, pero sus corazones estaban lejos, sí, lejos de Él. Mi amado, cuando uno retorna al Evangelio de Juan en el capítulo número 15, el Señor nos dice que en esto, si alguien quiere glorificar y honrar apropiadamente a su Padre Celestial, hay un estándar, mi querido hermano, que el Señor lo ha dejado establecido en su palabra para poder agradar, sí, a nuestro Padre Celestial. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis, cómo debemos de llevar o cómo debemos de venir al Señor, con mucho, dice ahí, que llevéis mucho fruto. Ahora, cualquiera se imaginaría: hermano, voy al mercado, me compro papaya, sandía, mandarina, melón y diferentes tipos de productos, y ahora sí, a la casa del Señor vengo bien cargado, que mientras más fruta tenga, sí, más agradado va a estar mi Padre. No, no se refiere a eso. El fruto al que el Señor hace mención en este texto tiene mucho que ver con nuestro desenvolvimiento como hijos de Dios. Y para poder reforzar, sí, esta enseñanza, veamos un ejemplo, sí, de este estilo que Dios quiere que adoptemos para agradar y glorificar a nuestro Dios como un verdadero Padre. Cuando uno va al Evangelio de Lucas, acompáñenme por favor. Un profeta tomó también esta pauta para darla a conocer al pueblo. Evangelio según San Lucas, en el capítulo número 3. Evangelio según San Lucas, capítulo número 3. Vamos a tomar como referencia al profeta Juan el Bautista. ¿Lo tienen? En el verso número 8, este profeta hace uso de este mismo concepto, o de estas mismas palabras. Le dice él al pueblo: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuántos aquí hemos ya recibido a Cristo? Creo que todos, ¿verdad?
Creo que todos. Mas sin embargo, debemos de entender que los que hemos venido a Cristo, sí, también hemos manifestado un acto que nos identifica, o que de hecho que nos une como pueblo de Dios, que es el arrepentimiento. El arrepentimiento, que fue la acción del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, sí, nos hizo reconocer nuestros pecados y aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Pero debemos de entender que luego de este acto de misericordia de Dios hacia nosotros, viene por delante también, mi amado hermano, un cambio. Se conlleva este primer gran paso, conlleva a un cambio en nuestras vidas. Cuando Juan el Bautista confronta a las multitudes, dice en el verso 8, les decía: haced pues frutos dignos ¿de qué? Dignos de arrepentimiento. Y dice: y no comencéis a decir, es decir, y cuidado, se quedan, sí, con un falso concepto diciendo: tenemos a quien, dice ahí, dentro de vosotros, tenemos a Abraham. Y miren qué calificativo lo tenían. Tenemos al patriarca, o descendemos, sí, o somos descendencia del patriarca Abraham. Y lo tenemos en qué concepto, como un padre. Mi amado hermano, si bien es cierto, tener a Jesús es tener todo, ¿sí? Y ser salvos, yo creo que es, como meta espiritual, es lo máximo a lo que uno puede llegar a aspirar. Sí, una vez que hemos adquirido en Dios la salvación, debemos de entender que debemos de darle a ese Dios que nos ha salvado la honra que Él se merece como Padre y como Señor de nuestras vidas. Dice el Señor más adelante, cuando Él dio este mensaje solicitándole al pueblo que deberían de hacer frutos dignos de arrepentimiento, mucha gente se quedó anonadada y dijo: bueno, está bien, entendemos, por así decir, la ilustración, pero dinos qué es lo que tenemos que hacer. Porque cuando se habla de frutos pueden ser muchas cosas. Y dice el verso número 10, ¿sí?, del mismo capítulo 3 de Lucas: y la gente le preguntaba, diciendo: entonces, ¿qué haremos? ¿Sí? ¿O qué vamos, sí, a realizar como fruto que a Dios, sí, le agrade en nosotros? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Ahora, Juan se concentra de una manera muy generalizada ¿en qué cosa? En el ser dadivosos o misericordiosos. Cuando Juan menciona de que aquel que tiene una capa dé al que no la tiene, o el que tiene algo que comer dé al que no tiene, está abriendo, mi amado hermano, la puerta para decirle a los que vienen, sí, a Jesús, que deben demostrar misericordia y por ende sin ser bondadosos. Mi amado hermano, el hombre por naturaleza suele ser egoísta. El hombre por naturaleza suele ser un ser que simplemente alberga para sí, reúne para sí, trabaja para sí o para los suyos y se olvida de las puertas hacia afuera del resto de la gente. Pregunto, ¿cuántos saben si el día de hoy su vecino estuvo comiendo, ha merendado o ha almorzado? ¿Se enteró acerca de ello? No, ¿por qué? Porque simplemente no le interesa. Esa es la realidad en la que el hombre muchas veces sí se desenvuelve, aún teniendo el marketing, diría yo, sí, o la estampita, como que si tuviésemos una especie de placa que nos llamemos, sí, cristianos. A los hombres no les interesa por naturaleza el bienestar de los demás. Siempre nos preocupamos por nuestro bienestar o el bienestar de aquellos que nos rodean. Todo lo que pase fuera de ese entorno sale sobrando. Juan, sí, queriendo ser ilustrativo en el asunto de solicitarle al pueblo frutos, les dice en el verso número 11, ¿sí? El que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Ahora, esa era la pauta general. Ahora, eso, mi amado hermano, si bien es cierto, son buenas obras, pero recuerde que las obras son aceptables solamente si vienen a través o por intermedio de Cristo Jesús en nuestras vidas. Luego
dice la Biblia en el versículo número 12, vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo: no exijáis, mire que eso lo consideraba como un fruto digno de arrepentimiento, no exijáis más de lo que está ordenado. Verso 14, luego se le acercaron, ¿qué dice? Unos soldados, diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Es decir, ¿qué fruto llevaremos a Dios? Y él les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Ahora, si eso lo llevamos a nuestro marco actual de vida, ¿qué es lo que está pidiendo Dios de cada uno de aquellos que quieren acercarse a Él? Un cambio de vida. Eso es lo que se podría decir buenos frutos. Si retomamos por favor el Evangelio de Juan, que de ahí partimos en esta enseñanza, nos dice nuestro Dios: en esto es glorificado, en esto nuestro Dios realmente recibe honra y alabanza, en que llevemos, dice la Biblia, ¿cuánto fruto? Mucho fruto. Mucho fruto. Es decir, que nuestras obras, mi amado hermano, lo que demostremos como hijos de Dios debe de reflejar abundancia. Debe de reflejar, mi amado hermano, y diríamos así, si hablaríamos de una tarjeta, debe de ser ilimitada. El fruto del creyente no puede escasear, en medio de esta generación maligna. Un creyente debe de llevar mucho fruto, y eso debe de permanecer en nosotros. Para complementar, mi amado hermano, abra por favor conmigo la Escritura y acompáñeme en el libro de los Romanos, luego del libro de Hechos de los Apóstoles, libro de Romanos, en el capítulo número 6. Carta a los Romanos, en el capítulo número 6. ¿Lo tiene? Verso 22. Nos dice: mas ahora que habéis sido, porque esa es la condición de la iglesia en la actualidad, mas ahora que habéis sido libertados del pecado. ¿A cuántos Dios ya los ha perdonado de sus pecados? Amén. Y hechos de la misma manera, ¿qué cosa? Ahora, mire cómo una cosa va ligada de la otra. Todo aquel que ha sido libertado del pecado, como consecuencia ahora ha sido también hecho, ¿qué cosa? Esclavos de Dios. Parece una contradicción, pero la verdad es esta: el Señor rompió la cadena de esclavitud que teníamos antes, y Él nos ha puesto sus grilletes. Amén. La realidad es esa. El Señor nos quitó las cadenas del diablo y puso sus cadenas sobre nosotros. Pero a diferencia del diablo, que nos daba muerte, el Señor nos da vida y vida eterna. Esa es la gran diferencia. Mi amado hermano, Dios no nos ha libertado simplemente para dejarnos sueltos, para que hagamos de nosotros lo que nosotros queramos. Dios nos libertó de algo, pero para sujetarnos a Él. Dios, mi amado hermano, rompió nuestras cadenas de esclavitud, pero puso su cadena sobre nosotros. Puso su espíritu, pero para que seamos sus siervos. Dice el verso 22: y hechos siervos de Dios, dice en el verso 22, tenéis, y este verbo está de manera imperativa, activa permanentemente, y tenéis, ¿qué cosa, mi querido hermano? Tenéis por vuestro fruto, y lo encierra como que si fuera una sola cosa, pero abre el abanico diciendo: la santificación. Ese es el fruto, mi amado hermano, diríamos así, condensado de lo que el Señor espera que llevemos en abundancia. El fruto que Dios busca en nosotros diariamente, cada día, es nuestra santificación. Es decir, mi querido hermano, que nuestra vida, toda ella, es un fruto para Dios. Todo nuestro ser, mi querido hermano, debe de reflejar el fruto de Dios.
Ahora, ¿cómo manifestar este fruto en nuestra vida? Sencillo, mi querido hermano. Nuestro estilo de vida tiene que cambiar. Si nuestra boca, nuestros labios, nuestras palabras son corrompidas, debe de haber en nuestra forma de hablar, debe de haber un cambio. Si nuestra conducta, nuestro genio, como se suele decir, es adverso, si a un espíritu apacible o manso, nuestro ser debe de cambiar. En vez de ser coléricos, deberíamos de ser apacibles, mansos y humildes de corazón. Si las palabras de alguna manera están ofendiendo constantemente al prójimo o aún a los seres que amamos, debemos de reflejar con nuestra forma de hablar palabras sanas, palabras santas que no ofendan, sí, en este caso, ni a nuestros seres amados ni a nuestro prójimo. Todo esto, mi querido hermano, demuestra, sí, que el Señor está constantemente siendo glorificado, porque todo nuestro ser irradia su luz, irradia sus buenas obras. La Escritura termina diciendo en el verso 22: tenéis por vuestro fruto la santificación, y dice, y como fin, sí, la vida eterna. Pero hay que pasar por ese proceso para poder obtener, mi querido hermano, ese buen final. Recuerda, debemos de ser libertados del pecado, hechos siervos de Dios, tener fruto de santificación, y entonces el Señor, terminada esa etapa, ¿a dónde nos conduce? A la vida eterna. Acompáñame, por favor, al libro de Filipenses. Carta a los filipenses, a la iglesia de Filipos. Nos dice el Señor, carta de Filipenses, después del libro de los Efesios. Amén. En el capítulo número 1, hablando de esa honra y de ese fruto que Dios quiere como Padre, nos dice el verso 9 hasta el versículo 11 lo siguiente. ¿Ya lo tienen? Filipenses 1, verso 9 al 11. Y en esto, decía Pablo a la iglesia, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más. Dice, ¿en qué? En ciencia, y también en qué otra cosa, y en todo conocimiento. Verso 10, para que aprobéis, ojo, es decir, para que puedas evaluar las cosas, ¿sí? Y de esa manera, luego de que lo has evaluado, ¿qué cosa? Escojas lo mejor. Ahora, veamos este procedimiento, mi querido hermano, porque esto nos va a servir como base para poder establecer y diferenciar entre lo que me edifica y lo que no me edifica. Es decir, en lo que me puede producir a mi vida un fruto agradable a Dios o un fruto inaceptable para Dios. Mire el proceso, verso número 9. Sí, nos dice el Señor, pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más, pero ¿en qué? En ciencia y en conocimiento. Es decir, que para poder dar buenos frutos, yo debo de llenarme ¿de qué? De su palabra. Porque su palabra me dará ciencia y me dará conocimiento para poder diferenciar entre los frutos que le agradan a Dios y frutos que no le agradan a Dios. Mire que no estoy hablando de los frutos del Espíritu, ¿sí? Sino que estoy hablando de los frutos de aquellos que pueden, mi querido hermano, sí, ser visibles en mi vida y pueden ser de provecho para mi Dios y obviamente para su obra. Dice el Señor en el verso número 10, ¿para qué? Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros, es decir, que haya honestidad en vosotros para poder decir la verdad, e irreprensibles para el día de Cristo. Verso 11, llenos de frutos, dice ahí, ¿de qué? De injusticia o de justicia.
llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo. ¿Qué cosas son? ¿Son qué cosa? Para gloria y alabanza de Dios. Ahora, cuando Juan, si recordamos por favor brevemente nuevamente al Evangelio de Juan, capítulo 15, verso número 8, recuerda la primera expresión que dice Jesús en este verso: en esto es glorificado mi Padre. Ahora, para poder glorificar al Padre, yo tengo que saber qué es lo que a mi Padre le agrada y qué a mi Padre le desagrada, ¿no le parece? Por eso es que Pablo dice a la iglesia de Filipenses que él ora constantemente para que en esa iglesia todos lleguen a tener amor y conocimiento de Dios. Porque de lo contrario, yo por ignorancia puedo cometer cosas que para mí pudiesen estar bien, pero a la larga estoy ofendiendo a Dios. Mi amado hermano, usted y yo tenemos que llenarnos del conocimiento de la palabra del Señor para poder saber qué le agrada al Señor y qué también le desagrada. Mi amado hermano, ese conocimiento no puede quedarse en la mente, tiene que trascender a nuestras vidas. Si el conocimiento de Dios solamente se queda en la parte intelectual, penosamente, mi amado hermano, será ineficaz todo aquello que aprendamos. Mi amado, imaginémonos que un niño, ¿sí?, en su crecimiento y dentro de su educación solamente, ¿sí?, se educa, se autoeduca, pero en el rato de la evaluación, ¿sí?, responde cero, o diríamos no responde a las preguntas que le tocan. Aun cuando se podría jactar de que, ¿sí?, diciendo que sabe las respuestas, si no las escribe, el resultado viene a ser el mismo. No aprobará dicha materia y terminará perdiendo el año. ¿De qué nos serviría, mi amado hermano, sí, llenarnos de conocimiento de la palabra, saber y memorizar pasajes bíblicos, si a la larga, cuando me toca así demostrárselo a los demás, cuando me toca glorificar a Dios con mis buenas obras, con mis frutos para Él, simplemente me abstengo, no lo hago, y por ende quienes me ven me dirán: ese hombre todavía no ha cambiado? ¿Por qué? Porque la Escritura dice que por sus frutos los conoceréis. Mi amado hermano, para complementar, cuando uno avanza, ¿sí?, al libro de Colosenses, Pablo estuvo muy preocupado en estas iglesias, porque a tanto así como inició en Filipenses, llevando al pueblo con esta reflexión, lo mismo hizo con la iglesia de Colosas. En Colosenses capítulo número 1, ¿lo tiene? Más adelante de Filipenses, ¿sí? Colosenses capítulo número 1, nos dice el Señor, en el versículo número 9 también en adelante. Mire, utiliza el mismo esquema, pero con diferentes destinatarios. Colosenses 1:9. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, eso hablando de ¿qué? Del evangelio que recibieron. Recuerde que la palabra, ¿sí?, ¿por dónde debe de entrar? ¿Por él? Por el oír, ¿sí? Y cuando uno oye la palabra, ¿qué produce en nosotros? Fe. Creemos. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos. Otra vez, aduce a lo mismo. ¿De qué cosa quería que sean llenos? Del conocimiento, ¿pero de qué? De su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia. ¿Qué debe de tener la iglesia? Hay quienes tienen mucha inteligencia, pero solamente terrenal. Son una maravilla para hacer negocios. Sí, diríamos que de manera terrenal son astutos inclusive para poder aplicar la sabiduría. Pero todo es que se les habla o quieren ejercer sabiduría espiritual y se quedan de ahí. Mi amado hermano,
si el Señor ha venido a nosotros, recuérdalo, esto es porque esto es promesa de Dios. En la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero ¿quiénes adquieren la mente de Cristo? Los que se llenan de Cristo. Mi querido hermano, a veces, como le he mencionado, somos astutos para resolver situaciones, crisis laborales, pero cuando nos toca aplicarla en el área espiritual nos quedamos de año. Aún para poder crecer en esa área, mi amado hermano, usted necesita, como lo dijo el apóstol Pablo escribiendo a los colosenses, ¿qué le dice? También en el versículo número 9, no cesamos de ¿qué? De orar por vosotros. Si usted solamente lee la Biblia y no ora pidiendo a Dios que lo que ha leído se impregne y se haga vida en su vida, mi amado hermano, la letra se hace muerta y nunca se llevará, sí, en este caso nunca trascenderá, sí, a nuestras vidas en el exterior. Dice en el verso número 9, dice, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Verso 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole. ¿Cómo debe de caminar un creyente? Agradándole. ¿En qué? En todo. Mi amado, aquí se habla ya de un fruto prácticamente permanente que refleje en mi vida un cambio de tal naturaleza que todo lo que yo haga refleja a Cristo. Cuando como, estoy reflejando a Cristo. Cuando me baño, estoy reflejando a Cristo. Cuando estudio, reflejo a Cristo. Cuando converso con mis amistades del trabajo, reflejo a Cristo. Cuando estoy, mi amado hermano, en la intimidad con mi esposa, reflejo a Cristo. Cuando estoy viendo un programa, estoy reflejando a Cristo. Es decir, que Cristo está en mí permanentemente. Mi amado hermano, la Escritura nos dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿Y eso qué va a producir? Llevando fruto en toda buena, dice ahí, en toda buena obra. Recuerda, nuestro Padre se agrada cuando vivimos conforme a su conocimiento, a su palabra. Entonces el Señor recibe de manera directa de parte de nosotros. ¿Qué cosa recibe? Sí, mucho fruto. Yo no creo, mi querido hermano, que un sembrador siembre algo para esperar nada a cambio. De hecho, aquellos que han trabajado en el campo o trabajan en el campo, invierten, mi querido hermano, en el campo, esperando al final la tan anhelada cosecha. ¿Verdad? Porque usted inclusive, sin conocer el área del campo, usted trabaja y se desvive por lo que hace para que al final de mes o al final de cada quincena venga el tan precioso fruto de su trabajo, que en este caso es su salario. Imagínese haber trabajado, si llega a la ventanilla, o llega a la caja o en este caso al pagador de la oficina y le dice penosamente, hoy dinero no hay. Y usted le va a reclamar, dice, yo he trabajado. Y si he trabajado, ahora yo quiero ver mi recompensa por el trabajo. El Señor nos dice en el versículo número 10 en este texto tan bueno que Dios nos comparte, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Mis amados hermanos, cuando uno avanza en la segunda carta, acompáñeme por favor, del apóstol Pedro, segunda epístola del apóstol Pedro. Mire cómo los apóstoles hablaban el mismo idioma. Segunda carta del apóstol San Pedro, ¿ya lo tienen? Voy a leerlo de manera invertida, en el sentido del orden. Verso 8.
y luego vemos a ver de qué se trata. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 8. ¿Lo tiene? Porque si estas cosas están en vosotros, y mire, y abundan, póngale asunto a estas palabras, porque si estas cosas están en vosotros, mucha gente dice, hermano, yo tengo algo de Dios, sí, o he experimentado algo en Dios, pero la Biblia dice que no solamente deben de estar en ti, sino que deben también de abundar. Es decir, que lo que tú has practicado o has experimentado no puede quedarse en esa sola y única experiencia, debe de ser permanente. ¿Y de qué se trata? Ya lo vamos a ver. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar, ¿qué cosa? Ociosos ni sin fruto. En cuanto, nuevamente, ¿qué menciona? Al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora sí, retomamos. ¿Y de qué cosas estaba hablando Pedro? Que deben de estar y deben de abundar. Recuerda que nuestro Padre es glorificado cuando tenemos o llevamos fruto. Ahora, ¿a qué clase de fruto es de lo que se está refiriendo el apóstol Pedro? Retrocedemos un poquito, mi querido hermano, y vamos a ver de qué se trata. Verso número 5 hasta el verso número 7. Estos son los frutos de los que hemos estado tratando de agrupar para poder darlo a conocer a la iglesia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, vaya viendo cómo debemos de estar para poder abundar en el fruto. Sí, para poder, mi amado hermano, cuidar y llevar fruto, antes de cualquier cosa, el Señor dice, deben de ser diligentes. Es como cuando un médico o un cirujano va al quirófano. Antes de entrar en el quirófano tiene que pasar por un proceso de ¿qué cosa? De una limpieza. Todo cirujano, mi querido hermano, antes de entrar al quirófano, antes de coger el bisturí o acercarse al paciente, primero debe demostrar una asepsia total para ir descontaminado a un lugar que se encuentra aislado para poder llevar a cabo la operación. Ahora, para poder abundar en el fruto que estamos en esta noche, estamos dándole vuelta a esto, sí. Para poder abundar en ese fruto, Dios nos pide ante todo, antes de los frutos, ¿qué cosa nos pide? Diligencia. Recuerda, mi querido hermano, que todo esto tiene que ver con santidad. Y el Señor nos demanda en el verso número 5, poniendo primeramente, ¿qué cosa? Toda diligencia. Por esto mismo, ahora sí, añadir a vuestra, ¿qué cosa? ¿Por qué dice que debemos añadir a nuestra fe? Porque ya todo creyente dio este primer gran paso. Porque por fe nosotros somos salvos. Por medio de la fe somos salvos. Amén. Es decir, que la iglesia, toda ella, sí, comparte esta gran virtud o este primer gran fruto. La salvación. ¿Se acuerdan? ¿Sí? La salvación. Pero a la fe no puede quedarse sola. No, si lo quiero tomar como un buen ejemplo, la fe no puede caminar huérfana por la vida del creyente. Imaginémonos, mi amado hermano, un niño sin padre y sin madre por el mundo, ¿sí? Desprotegido, sin educación, desnudo, expuesto a todo tipo de peligro. La vida de un creyente no puede caminar por este mundo diciendo solamente, ya soy salvo, sí, Cristo me salvó, y se queda toda su vida así. No. Por eso es que el Señor nos pide que diligentemente, si busquemos luego de la fe salvadora, ¿qué debemos de buscar? A continuación, dice el Señor, añadid a vuestra fe virtud. Ahora, la virtud puede variar entre cada creyente. Porque no todos los creyentes tienen la misma virtud. Es decir, que no todos los creyentes pueden llegar a compartir, en este caso, una misma destreza o habilidad.
Mi amado hermano, cada creyente de hecho tiene algo especial que lo hace muy diferente de otro creyente, pero todos comparten una misma fe. Mucho se ha hablado de esto, pero muy poco se ha podido explicar acerca de esto. Mi amado hermano, el Señor, recuerda que todo esto tiene que ver con los frutos que el Señor quiere que abunden en nosotros, porque en esto verdaderamente es glorificado, decía Jesús, mi Padre. Si alguien quiere decirle a Dios en oración, Señor, sí, estoy en este momento adorándote y trayéndote un regalo en el Día del Padre, tu vida misma tiene que presentarse con todos los frutos que el Señor quiere ver en tu vida. Imagínate que tu hijo se acerca a ti, te lleva en el Día del Padre, vamos a suponer, o en un día especial, sí, te lleva su libreta de calificaciones de papá, aquí te la entrego, para que tú te sientas contento. Y el papá, ¿verdad?, muy gustoso. Primeramente, ¿qué es lo que va a ver? Uy, mi hijo, para que se haya atrevido a traerme sus calificaciones, eso significa que mi hijo sí ha dado un rendimiento óptimo. Pero oh, sorpresa, abre la libreta y dice matemáticas 10, sociales 10, gramática 0,2. Ay, papá, es que es gramática nomás. Ahora, por gramática se puede quedar de año, ¿o no? Cultura física 0,2, dibujo 0,5. Mi amado hermano, cuando venimos a Dios debemos, dice la Biblia, de tener mucho fruto. Yo sé que mucho pueblo se ha quedado con la fe salvadora, pero mi querido hermano, no es suficiente. Y mira que no estoy hablando de salvación, estoy hablando, esto yo siempre lo remarco desde el púlpito, estoy hablando de santificación, de una labor de estar apartado para servir y para hacer exclusividad de nuestro Dios. A Dios no le agrada que caminemos guacharitos por la vida solitos, si solamente con la salvación en la mano. Dios quiere meter su mano en nuestros árboles y extraer de nosotros mucho fruto. ¿De qué te sirve tener, mi querido hermano, si aún, digo yo, en casa, a un hijo sin fruto? Solamente manteniéndolo y manteniéndolo. Tiene 30 años y lo sigue manteniendo, va con 40 y lo sigue manteniendo. Si bien es cierto, es un gozo tener a los hijos en casa, mi querido hermano, también todo tiene su tiempo, ¿verdad? Levántate a hacer esto. No, estoy cansado. Ayúdame en esto. No, en otro día. Mi amado hermano, el Señor demanda de nosotros, sí, una gran lista de, diría yo, sí, de cosas excelsas que podríamos disfrutarlas si realmente, sí, valoramos la fe salvadora que Él ha depositado en nosotros. ¿Cuántos valoran la gracia de Dios? ¿Cuántos están agradecidísimos de Dios de que Cristo los haya tomado en cuenta y que ahora sean salvos por su gracia? Pues déjenme decirles que a esa labor que usted tanto sí aplaude y admira de Dios, debe de comenzar a ser formada en su vida de una manera diferente. Y el Señor nos dice que debemos de añadir a nuestra fe virtud. De pronto, ¿cuántos tienen talento para la alabanza? Hay otros que tendrán mucho talento, mi querido hermano, para hacer la limpieza. Hay quienes barren en el mismo lugar y el polvo sigue quedando ahí mismo. Y le pregunta, ¿ya limpiaste? ¡Ya! De verdad, porque cuando paso el dedo igual sigue saliendo plomo o negro, depende, sí, la situación. Mi querido hermano, cada quien se destaca en una área diferente. Por eso es que el Señor nos compara como que si fuéramos un cuerpo. ¿Verdad que sí? Y en el cuerpo, cada órgano, cada parte tiene su función. ¿En qué parte tú te identificas con el cuerpo de Cristo? Usted, ay hermano, me encanta la alabanza. Sí, pero recuerda, la virtud que tú puedas llegar a tener debe de estar complementada con conocimiento. Recuerda, sí, lo que leímos en diversos textos. Recuerda lo que leímos, mi querido hermano, en Filipenses y también en Colosenses. Que los apóstoles oraban por la iglesia para que el Señor primeramente los llene de ¿qué cosa? De un primer fundamento, conocimiento de Dios. Porque si los frutos se los hace sin conocimiento, serán, mi amado hermano, como tratar de coger agua en las manos. Se te van a diluir y van a desperdiciar.
desperdiciarse. ¿Cuánta gente antiguamente ha servido a Dios? Llegan las pruebas y como no tuvo conocimiento, solo tenía la fe y la virtud, pero como le faltó conocimiento, vino la prueba, se sintió dolido, se sintió ofendido, se sintió decepcionado y se apartó. Y se enfrió. Y uno se rasca la cabeza, pero hermano, estaba sirviendo. Tenía tiempo sirviendo, tenía años sirviendo, sí. Pero solamente se quedó con la fe salvadora y con la virtud. Pero nunca puso un piso, que era ¿qué cosa? Porque primeramente se oraba una base, el conocimiento. Porque la palabra, mi amado hermano, es la que puede establecer los pilares en tu vida espiritual para que cuando vengan las pruebas, sí, las pruebas no puedan tumbar ni la virtud ni la fe, porque el Señor ha puesto un conocimiento. Recuerda que Cristo es la piedra angular de cada creyente, y cuando Él está cimentado, nada ni nadie te va a remover. Amén. Ahora, luego de la fe y la virtud, no sé si terminaremos hoy día porque la lista es larga, o el Día del Padre lo hacemos en 2 partes. ¿Les parece? Dice el Señor que a la virtud que debe de añadírsele, y esto ya hemos hablado, debe de añadírsele, ¿qué cosa? Debe de añadírsele, mi querido hermano, a la fe y a la virtud, conocimiento. Remarco este asunto. No puedes vivir distanciado de la palabra de Dios. Tú debes de adoptar en tu vida, ¿sí?, un tiempo constante, permanente, diario a la palabra de Dios. No nos podemos quedar fojos, huecos, mi querido hermano, en nuestro crecimiento. El alimento sólido se lo adquiere solamente de la palabra de Dios. Mi amado, y no me estoy refiriendo tan solamente a leer un texto bíblico y decir ya, lo leí. No, mi amado hermano, tienes que preocuparte de lo que lees, debes de entenderlo. Por eso es que cuando un varón de Dios, y si me acompañas, no pierdas por favor segunda carta de Pedro, si me acompañas al libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 8, un siervo de Dios llamado Felipe, al ver y oír que alguien leía un texto bíblico, sí, le entró en su corazón una gran incógnita que no la pudo callar. ¿Ya lo tiene? Leo, sí, versículo número, voy a avanzar un poquito, 29 en adelante. Y el Espíritu dijo a Felipe, recordando que Felipe era uno de los diáconos de la iglesia primitiva que Dios usó para predicarle a un hombre extranjero que pasaba por el desierto. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías. ¿A quién? Al que estaba dentro de ese carro. Que leía al profeta Isaías. ¿Y qué le dijo Felipe a ese eunuco? Y le dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Y esa es la pregunta que también nosotros nos deberíamos de hacer cada vez que leamos la palabra de Dios. Mi amado hermano, cuando nos acercamos a la palabra, recordando a segunda de Pedro, cuando nos acercamos a la palabra y la leemos, ¿la estamos entendiendo? ¿De qué le serviría a un hijo recibir una instrucción, una palabra de su madre y de su padre, si cuando la recibe no entiende lo que se le está diciendo y como consecuencia no llevará a cabo tus órdenes? Imagínate que tú vas de salida, papito o mamita, de la casa, y ya de la puerta le dices a tu hijo, sí, por favor, prepárame rapidito ese caldo de bolas porque hoy vengo con mucha hambre, y te vas.
Y el hijo o la hija dice, pero si yo no sé hacer caldo de bolas, yo más bien me hago bolas con el caldo. Cuando tú retornes a casa y te sientes a la mesa, ¿qué vas a disfrutar? Un caldo de bolas. Mi amado hermano, te llevarán a desagradable sorpresa, o que te hizo el caldo totalmente desagradable, o simplemente como no lo sabía hacer, no lo hizo. Si nos acercamos a la palabra de Dios, mi amado hermano, y no la asimilamos, no la entendemos, ¿cómo entonces agradar a aquel que nos ha llamado por hijos y que nos está solicitando a gritos que debemos de honrarlo? No podríamos decirle al Señor, Señor, yo quisiera honrarte, pero no entiendo lo que tú quieres que yo haga. Es ahí, mi amado hermano, donde el conocimiento debe de ser para nosotros, sí, una búsqueda constante. Y cuando algo no se sabe, cuando algo queda en duda, se pregunta, se escudriña, se busca, se le pide a Dios en oración, que Él revelará todas las cosas. ¿Qué énfasis le estás dando al conocimiento? ¿Qué énfasis, mi querido hermano, o qué parte de tu vida está tomando, sí, la palabra para que tú te dediques a ella? Uy, hermano, sí, hoy no la leí, o simplemente esta semana no, porque estuve a full con mi agenda. Mi amado hermano, la palabra tiene que ocupar un espacio importante en tu vida. Así como tú le dedicas tiempo a las matemáticas, a la geografía, a la ortografía, le dedicas tiempo, sí, a las materias seculares, ¿por qué no le has de dar también tiempo a la palabra de tu Dios? Que te da sabiduría para que entiendas la matemática, para que entiendas la biología y cualquier otra rama de la ciencia. Mi amado hermano, esto forma parte del fruto del creyente. Recuerda, si fe, a continuación, virtud, la destreza que pudieras tener. Y de hecho, Dios a cada uno que ha llamado, Dios ha puesto en nosotros una habilidad. El problema es que muchos no quieren trabajar o no quieren dar a conocer esa habilidad. ¿Para qué? Para pasar desapercibidos o simplemente para estar ociosos. Porque dicen, uy, si la gente supiera que yo sé hacer esto, sí me va a poner a hacer esto. Mi amado hermano, pero a la verdad, quien termina perjudicándose no soy yo, no es la iglesia, eres tú mismo. Tú mismo, mi querido hermano. Cuando tú, diríamos así, guardas, como lo dice en la parábola de los talentos, cuando tú guardas tu talento, cuando tú guardas la virtud, ¿quién termina a la larga perjudicándose? Uno mismo. Mi amado hermano, adicionalmente el Señor quiere que añadamos de la fe, virtud, y la virtud, conocimiento. El Señor quiere nuestro carácter, dominio, que a eso apunta. Un lindo fruto, que muchos, teniendo la oportunidad de manifestarlo, simplemente tropiezan en su carácter. Perdemos el control. Amado hermano, el que puede gobernar su vida, yo creo que será el más grande conquistador, sí, que haya podido surgir en estos tiempos. Mucha gente se jacta por haber vencido, sí, y conducido vastos ejércitos. Entre ellos podría resaltar, sí, a muchos emperadores, como lo estamos estudiando, sí, los días viernes a través del capítulo 11. Pero mi amado hermano, el que ha podido dominar su propio corazón, su propia mente, sus malos deseos o sus pasiones, es un hombre que en Dios ha adquirido el dominio propio. Cristo nos puede dar ese dominio. Mi amado hermano, a veces perdemos el control. Si nos llenamos de ira en el hogar, en el trabajo, en el lugar, mi querido hermano, donde estamos desenvolviéndonos. Tú no puedes dejar que el enemigo tome la ventaja en esta área. El Señor nos demanda como fruto tener un dominio, un control sobre nuestras propias vidas. Somos, diríamos, sí, muy fáciles y muy ágiles al decirle a otros que controlen a sus hijos, que controlen su hogar,
que sujeten a los suyos. Pero cuando se habla de nosotros mismos, puertas adentro, todo el mundo hace lo que le da la gana. ¿Verdad que sí? Exigimos a otros, sí, que ellos deben de respetar, que ellos deben de ser bien comportados, mas sin embargo sobre nuestros propios hijos, sobre nuestros propios hogares, perdemos el control. El Señor demanda, recuerde, de la fe virtud, de la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y sobre el dominio propio debemos de ir añadiendo algo adicional, que es, en pocas palabras, saber esperar en Dios. Esta no es la paciencia de la que usted, sí, al final diríamos, al entrar a un banco y estar al final de una cola, de decir, de una larga, mi hermano, ha sido una larga, en este caso aglomeración de gente, dice, qué paciente que soy, voy a esperar 2 horas en el banco. No. A esa paciencia no se refiere. La paciencia de la cual Dios quiere darnos a conocer en esta noche es aquella que luego de haber puesto la causa delante de Dios, confía que Él hará en el tiempo que Él lo estime conveniente. Por muy desesperados que estemos, que Dios sí actúe al instante. Señor, ahorita quiero, porque ahorita es que tengo la necesidad. Señor, un ratito. No es cuando tú quieres, es cuando yo lo estime conveniente. Amén. Señor, pero es que es ahora. Yo sé que es ahora, pero yo quiero que tú aprendas a conocerme y quiero que aprendas a confiar en mí. Y cuando uno, mi amado hermano, ha aprendido a confiar en Dios, entonces uno debe de saber que uno se sujeta a una espera. Ahora, gloria a Dios si el Señor quiere hacer las cosas de manera rápida y de manera pronta cuando le pedimos algo. Pero el denominador común, sí, en la que yo he visto a través de la Biblia, es que Dios, cuando quiere trabajar con los hombres, con la humanidad, se toma su tiempo. Con Abraham, mi querido hermano, prácticamente, si lo quiero ver de manera resumida, sí, tuvo que tener 100 años para poder ver a su primer hijo. 100 años, mi querido hermano. A los 75 le dijo, sal de Ur de los Caldeos, porque voy a hacer de ti una nación grande. Sí, sal. 25 años después, recién le dio su primer hijo. 25 años. Acuérdese del libro de Josué. ¿Se acuerda con un hombre llamado Caleb? ¿Cuántos años demoró, mi amado hermano, en ver la tierra prometida y conquistarla? 45 años. Diría usted, wow, qué paciencia. ¿Por qué no claudicó? ¿Por qué de alguna manera no se sintió ya derrotado o simplemente se desanimó en el camino? Porque en su vida había conocimiento de Dios. Sus promesas nunca dejaron de estar en su corazón. Mi amado hermano, adicionalmente a la paciencia, debemos también de añadir la piedad. La piedad tiene, amado hermano, todo aquello que ver con lo que podamos demostrar a nuestro prójimo en la bondad y en la misericordia. Recuerde que no hay fruto que se lo pueda profesar internamente sin que nuestro ser también pueda aflorar lo que llevamos por dentro. Recuerde las palabras de nuestro Señor, que nos dice que de la abundancia de lo que hay en el corazón hablará nuestra boca. Las obras de piedad, las obras de misericordia y de bondad deben de ser un distintivo de todo buen creyente. Un hijo de Dios no puede mandar, si tiene la posibilidad de hacerlo, no puede enviar a su prójimo o a su hermano con las manos vacías, simplemente diciéndole, oremos para que el Señor te llene la barriga. Amén. La Escritura nos demanda, y para complementar lo dicho, avancemos rápidamente a la carta de Santiago. Antes de la carta del apóstol Pedro.
En el capítulo número 2, la carta de Santiago, en el capítulo número 2, versículo número 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, nos confronta con una pregunta que nos dice: ¿de qué aprovecha? Verso 17: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Si retomamos por favor la carta del apóstol Pedro, en el capítulo número 2, versículo número 7, luego recuerde verso 6 también que hemos leído, y 5, a la fe se le debe de añadir ¿qué cosa? Virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento, ¿sí? ¿Qué se le debe de añadir? Dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, ¿sí? Piedad. Verso 7, a la piedad, afecto fraternal. Ahora, cuando hablamos de afecto, estamos hablando que un hijo de Dios como fruto debe demostrar, mi amado hermano, no solamente piedad, que son obras en sí mismas para el prójimo, debe de demostrar sentimientos de afectividad, sí, sobre su entorno. Un hijo de Dios debe de ser cariñoso, no huraño. Ay, es que yo soy así, ni me toques. No, mi amado hermano. Un hijo de Dios debe de ser afectivo, debe de tener comprensión, debe de saber oír, debe, mi amado hermano, sí, de denostar, sí, que su vida, sí, es una vida que está con los brazos abiertos para recibir, mi amado hermano, a su hermano. Mis queridos hermanos, todo esto, aun cuando nos parezca mentira, forma parte de una vida que lleva y abunda en mucho fruto. La Escritura nos dice en el versículo número 7, debemos de añadir también afecto fraternal. Y por último, y al afecto fraternal, ¿qué cosa? ¿Por qué? Porque el amor, mi amado hermano, nos hará demostrar, si quiero tomar el afecto fraternal, lo va a demostrar de manera sincera. Ay, hermanito, si estás, yo sé que estás preocupado, ven para acá, llora en mi hombro. ¿A qué hora se va este hermano? No, mi amado hermano. El amor hace que el dolor de él sea también tu dolor. Amén. Que la angustia que él tiene, porque a veces, mi querido hermano, a veces el dinero o la ayuda física o material sale sobrando. Hay gente que necesita ser oída. Hay gente que necesita un hombro donde llorar. Hay gente que necesita tu presencia en su hogar, diciéndole: hermana, no estás sola, yo estoy con usted. Amén. Y eso muchas veces, mi amado hermano, es necesario para poder salir del hoyo en el que se encuentra. Y todo esto debe de estar, diríamos, recubierto con una gran cantidad de amor. Dice en el verso número 7, sí, que debemos de añadir al afecto fraternal amor. Y si volvemos a remarcar el verso 8, porque si estas cosas están en vosotros, ¿y qué dice? Ay, hermano, yo experimenté todo lo que usted ha mencionado, o todo lo que la Biblia dice el año pasado. No. Esto dice que debe de, no solamente de estar, sino que debe de, es decir, que hay que buscarlo, hay que procurarlo,
Hay llamado hermano, sí, que contenerlo, sí. Si en este día dice, hermano, ya tuve un tiempo para hacerlo y si hay otra oportunidad, aprovéchala y búscala para que siga estando más y más en tu vida. Mi querido hermano, la Biblia dice que si hacemos esto y esto abunda, no os dejarán, ¿qué cosa? Estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y para concluir, Juan capítulo 15, verso 8, que fue el texto inicial. Y creo que ahora llegamos a ese texto con un amplio conocimiento, pero que debe de ser un ejercicio práctico. Leamos todos, mis queridos hermanos, el versículo número 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Que el Señor añada mucha bendición a su palabra y que usted sea un vivo ejemplo de estos frutos. Aleluya. A Él la gloria, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Sí, con nosotros continúa con la dirección del culto, sí, nuestra querida hermana.